El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es un compuesto blanco e inoloro y de sabor amargo usado mundialmente como medicamento de primera línea por sus acciones antiinflamatorias y antipiréticas para el tratamiento de enfermedades que generan fiebres y o dolor de leve a moderada intensidad tanto en adultos como en niños, siendo variable la posología indicada para cada uno de ellos. Por su estructura que vemos en la pantalla, la UPAC le ha conferido el nombre de N4-hidroxifenilacetamida y el Departamento de Política Farmacéutica y Profesiones Médicas del Ministerio de Salud en Chile clasifica al paracetamol como un fármaco analgésico no opioide y sintético, lo que le da a su producción cierta versatilidad, ya que tiene muchas opciones de reactivo inicial. En este caso hablaremos de su síntesis a partir de la aspirina. La primera reacción consta de una hidrólisis del grupo éster al lado derecho del reactivo que se ve en pantalla para liberarlo como un ácido en los productos y generando el ácido salicílico. Para el procedimiento número 1, se molieron 100 pastillas de aspirina y se trasvasaron a un vaso precipitado de 500 ml, al cual después se le agregaron 20 ml de acetona y se homogeneizó. El mismo vaso se puso en una placa calefactora a 56 Celsius, que es el punto de ebullición de la mezcla. Luego de eso, se filtró para quitar los desechos de la mezcla a un balón de fondo redondo de 500 ml, y el vaso se lavó 3 veces con 50 ml de acetona caliente. La solución filtrada se destiló para separar la acetona del ácido salicílico, acetilsalicílico. Se obtuvieron unos 97 gramos de este, lo que equivale a un rendimiento de 97%. Una vez preparado el ácido salicílico, se puso a un balón de fondo redondo de 2 litros, con 1,4 litros de agua destilada y 12 ml de ácido clorhídrico. Terminada la reacción, se filtró el agua al vacío, lavando 3 veces el balón, con poca agua. Se obtuvieron 71 gramos de ácido salicílico, que equivalen a 88,3% de rendimiento. El ácido salicílico luego será calentado para liberar el ácido carboxílico unido al anillo del benceno, el cual se elimina como dióxido de carbono gaseoso y donde finalmente se obtiene el fenol. En el procedimiento número 2, aquí se dispuso a poner el ácido salicílico en un balón de fondo redondo de 500 ml con ayuda de una espátula, y sobre él se armó un sistema de destilación simple sin incluir la cámara refrigerante para evitar que el fenol la taponee debido a su punto de congelación. A medida que se calentaba la mezcla, se iba poniendo de un color amarillo café. Se esperó hasta que llegara a los 181,7 Celsius, que es el punto de ebullición del fenol, y tras enfriarse y cristalizar, se calcularon 29 gramos de fenol obtenido, que corresponde al 54% de rendimiento. El fenol en la reacción 3 pasa por un proceso de nitración con ácido sulfúrico que va a preparar al grupo nitro proveniente del ácido nítrico en solución, lo que nos va a dar tres tipos de fenoles, que es en posición orto, meta y para al grupo hidróxido, siendo mayoritario en orto y para, ya que el alcohol es un poderoso activador en estas posiciones, y siendo de nuestro interés para seguir con la síntesis el para-nitrofenol. En el procedimiento para la reacción 3, primero empezamos echando 90 ml de agua y 38 ml de ácido nítrico al 68% en un matraz Erlenmeyer de 500 ml, que luego se puso en una placa calefactora. Una vez homogeneizado, se sacó y se puso en un baño de hielo a temperatura controlada entre los 40 y 50 Celsius, en donde se añadió poco a poco 58 gramos de ácido sulfúrico al 98%. En paralelo, preparamos el fenol en un vaso precipitado de 50 ml con 5 ml de agua y manteniéndola bajo los 20 Celsius. Una vez listo, se añadió al matraz en el hielo por 2 horas. Pasado el tiempo, presentaba solidificaciones que eran impurezas, así que estas se separaron. Terminada la separación, se obtuvieron 8,5 gramos de p-nitrofenol, dando un rendimiento del 8%. Ahora, el P-nitrofenol pasará por una aminación usando ácido clorhídrico y paladio, que en este caso solo sirve para aportar electrones, obteniéndose el 4-aminofenol. En el procedimiento número 4, primero se añadió 0,75 gramos de hidróxido de sodio a un matraz Erlenmeyer con 18 ml de agua destilada, y este se llevó al punto de ebullición. Homogeneizada, se añadió 1 gramo de
bromohidruro de sodio. De nuevo homogeneizada, se echó el paladio soportado sobre carbón. Luego se pasó un baño de hielo, controlando que éste no superara los 13 Celsius. Se añadió el p-nitrofenol con una espátula por 30 minutos, para luego añadirle 28 ml de ácido clorhídrico con una concentración de 2 molar. Se filtra la solución lavando el vaso 3 veces con agua destilada. Se obtuvieron 0,97 gramos de p-aminofenol, con un rendimiento del 63%. Por último, el 4-aminofenol se condensará con anhídrido acético para formar una amida con la amina del reactante, para obtener paracetamol. En el último procedimiento, el p-fenol se disolvió con 7,4 ml de agua en un matraz Erlenmeyer y se le añadió 0,9 ml de anhídrido acético, sin dejar de agitarlo. Se dejó precipitar unos 5 minutos y luego se filtró al vacío, para después así poder lavarlo filtrado con agua fría. Al final nos dieron 0,41 gramos de paracetamol, con un rendimiento de 1,03%. Ahora pasamos a ver las espectroscopías de los reactivos, partiendo por las de resonancia magnética nuclear del hidrógeno 1 y el carbono 13. Para el reactivo de la aspirina, el RMNH, a los 2,5 partes por millón está la señal de los hidrógenos del grupo metilo, que son los más protegidos. Entre los 8,5 y 7 partes por millón, de derecha a izquierda, aparecen las señales de los hidrógenos de los carbonos en posición para a ambos sustituyentes, el hidrógeno del carbono al lado del COOH y el hidrógeno del COOH. Y el de RMN13C, a los 20 ppm está la señal del carbono del metil, que es el más protegido. Entre 120 y 170 y 165 ppm son los carbonos del ácido carboxílico y del éster respectivamente, y a los 50 ppm el carbono que une al grupo éster al anillo, y entre medio están las señales del anillo. Aquí podemos ver las del ácido salicílico. Primero tenemos el RMNH de este, que está entre los 8 y 6,5 partes por millón, las cuales son las señales del hidrógeno del anillo. Está a los 2 partes por millón, las cuales es el hidrógeno del alcohol, y entre los 11 y 11,5 partes por millón es el hidrógeno del ácido carboxílico. Y el RMN del carbono 13, se puede ver que de derecha a izquierda las señales son el carbono que une el ácido carboxílico al anillo, el carbono en posición meta a este último, el carbono en posición para al carbono que une al grupo éster, el carbono en posición orto al ácido carboxílico y en meta al que une al grupo éster, el carbono que une al grupo éster y el carbono del ácido carboxílico y el carbono del éster. Ahora el del fenol, el RMNH del hidrógeno, se ve que a los 6,3 ppm es el hidrógeno del alcohol, y de ahí de derecha a izquierda son las señales de los hidrógenos de los carbonos próximos al carbón, los hidrógenos de los carbonos adyacentes a estos últimos, y los hidrógenos de los carbonos adyacentes a estos últimos. Y el RMN del carbono 13, a los 118 ppm son los carbonos adyacentes al que unen al oxígeno, a los 123 ppm el carbono en posición para a este último, y a los 132,5 ppm los carbonos en posición meta al oxígeno, y a los 58 ppm el carbono que une el hidrógeno, o sea, el grupo hidróxido, al anillo. Aquí tenemos al 4-nitrofenol. El RMNH está entre los 5,5 y 5 ppm, la cual es la señal del hidróxido. Cerca de los 7 ppm, el de los hidrógenos de los carbonos más cerca del hidróxido, y cerca de los 8 ppm, el de los hidrógenos de los carbonos más cerca del grupo nitro. El RMN carbono 13 tiene las señales del espectro anterior más o menos en el mismo lugar.
Se le añaden las señales a los 140 partes por millón del carbono que une el grupo nitro al anillo y la de entre 170 y 160 partes por millón del carbono que une al hidróxido. Los espectros del 4-aminofenol son el RMNH, en que sus señales son parecidas a las del anterior espectro que vimos, con la diferencia de que los nuevos hidrógenos del grupo amina se muestran entre los 6,5 y 6 partes por millón. Y el carbono 13, las dos señales con más intensidad de derecha a izquierda son los del carbono que rodean al carbono que une la amina al anillo y los carbonos que rodean al carbono que une el grupo hidróxido al anillo. Y las dos señales que se muestran a la izquierda del espectro son los carbonos unidos al NH2 a 140 partes por millón y la del carbono unido al hidróxido a 152 partes por millón. El RMNH del paracetamol conserva las señales del anterior, solo que los hidrógenos del grupo amina se desplazan a los 7,25 partes por millón por la unión del grupo éster. También se ve la señal a los 2 partes por millón del grupo metilo unido al mismo carbono, unido al mismo grupo. El RMN carbono 13 se puede ver que a los 25 partes por millón es la señal del grupo metilo. Las 4 señales que le vienen, en el mismo orden mencionado en el espectro anterior del RMN carbono 13, son los carbonos que rodean a los que unen los grupos funcionales al anillo, y estos últimos. La última señal, a los 168 partes por millón, es el nuevo carbono unido por el grupo éster. Ahora pasaremos a ver las espectroscopías en infrarrojo. La espectroscopía infrarrojo de la aspirina, que es la que se muestra arriba, entre los 170 y 140 centímetros a la menos 1 está la señal del doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entre los 3500 y 3200, la del oxígeno con el hidrógeno, del grupo hidróxido, aunque más débil por el efecto de los demás grupos sustituyentes, por los dobles enlaces y conjugaciones aromáticas. La del carbono e hidrógeno a 3000 centímetros a la menos 1, y las del doble enlace entre el carbono y el enlace al hidrógeno, que son las señales del benceno, a 1800 centímetros a la menos 1. El doble enlace entre carbono-carbono, que está entre los 1800 y 1600 centímetros a la menos 1, y entre el carbono-carbono por enlace simple, que está a poco más de los 1000 centímetros a la menos 1. El ácido salicílico que se ve abajo, aunque son los mismos enlaces que en el anterior, el lado derecho tiene menos picos posiblemente a la falta del grupo éster con el metilo, y la señal del OH es más intensa probablemente por el menor movimiento de electrones. Aquí se puede ver al fenol en la parte de arriba y se ve que la señal del hidróxido se ve mejor definida, como cabría esperar, al igual que el resto de las señales del lado derecho. Por sobre los 1200 centímetros a la menos 1 presenta una banda de absorción del carbono-oxígeno. Abajo se puede ver al 4-nitrofenol. Aquí podemos confirmar lo antes dicho de la señal del hidróxido, ya que al agregar el grupo nitro, esta toma una forma más picuda, por así decirlo. Se sigue presentando sobre los 3000 centímetros a la menos 1 y aparecen nuevas señales entre los 1500 y 1300 centímetros a la menos 1 del enlace nitrógeno-oxígeno, y entre los 1200 y 1000 centímetros a la menos 1 del carbono-nitrógeno. En el 4-aminofenol, en la parte de arriba, podemos ver que agregar el grupo amino, a pesar de que no tenga menos enlaces, hidrógeno, o sea, oxígeno, que tengan un doble enlace, como en el caso del grupo nitro, hace que la señal del hidróxido se ensanche un poco más, pero siga teniendo cierto efecto que la hace verse más picuda. Por último, en el caso del paracetamol, este espectro podemos decir que comparte por lo menos uno o más señales con los demás espectros que hemos mencionado de infrarrojo, ya que incluso vuelve a presentar señales que se habían dejado en los dos primeros espectros, como la señal entre el carbono y el doble enlace con el oxígeno.